¿Cómo están? Bienvenidas. Qué emoción este plan para conversar sobre un tema que nos preocupa en general a todas las mujeres y aunque vamos a hablar de un lugar en específico, pues vamos a tocar un tema en general que es hablar sobre la esclavitud sexual y lo que está ocurriendo en Medellín precisamente con este tema. Y vamos a hacer algunas diferenciaciones entre la abolición, la regulación, según la ley, según el activismo, según la experiencia. Entonces, para eso, pues tenemos unas invitadas maravillosas. Así que voy a presentarlas. En primer lugar, voy a presentar a Claudia Yurley, quien es la fundadora de la Fundación Empodérame, activista durante muchísimos años por los derechos de las mujeres y sobre todo que ha ayudado a tantas mujeres a salir de la prostitución y a recuperar sus vidas, sobrevivientes de procesos muy dolorosos. Tenemos también a Elena Hernández. Elena es jueza, pero ahora está trabajando en la corte. Es una mujer muy tesa, pero que además también ha enfocado sus esfuerzos desde sus conocimientos de la ley en este tema, y hace poco sacó un libro, ya hablaremos de eso. Yo creo que la primera pregunta que yo quisiera hacer es ¿cuál es la diferencia entre regular y abolir la prostitución? Bueno, la diferencia está en la conceptualización y los efectos de la misma. Para quienes regulan la prostitución la ven como un trabajo, como una actividad cualquiera. Quienes buscan abolirla entienden que la prostitución es una violencia sexual y por eso pues se debe pretender por desincentivarla y por supuesto pues perseguir a los prostituyentes mal llamados clientes y generar todo un restablecimiento de derechos para las víctimas, que son las personas que están en situación de prostitución. Entonces eso cambia absolutamente toda la dinámica de las políticas públicas, por ejemplo. Para algunos será entonces construir burdeles y regular las tarifas de los accesos carnales y bueno, los actos sexuales que se cometen contra las personas que están allí, y para otros pues será activar el poder punitivo, el derecho penal y también activar toda una serie de garantías para las personas que pues están en esa situación y por supuesto brindarles apoyo para salir de la situación en prostitución. Pues claro, en todas las ciudades de Colombia ha existido y existe por supuesto la prostitución, porque pues es una de las violencias más arraigadas en nuestra sociedad, más cuando es tan patriarcal. Claro, no es nuevo, pero lo que hoy vive Medellín, por supuesto, es una dinámica que trascendió todas las, ¿cómo decirlo? Es decir, lo que estamos viendo ahora no es comparable a lo que teníamos hace 4 o 5 años. La pandemia, también, digamos, el abandono de la ciudad, todo con la migración, los problemas económicos y las características de la ciudad fueran perfectas para explotadores, para tratantes, para prostituyentes, para toda una serie de dinámica criminal que estamos viendo día a día. Eso no nos pueden decir que apenas estamos viendo la realidad de Medellín, no, siempre la hemos visto, solo que la dimensión de lo que tenemos ahora no es comparable a lo que teníamos hace 4 años, ¿no? Yo pienso que hoy se está hablando del tema, y no solamente en Medellín, en Cartagena, en Cúcuta, es porque hay más víctimas que han salido. Es decir, hay un despertar que ha sido sin duda una respuesta a una prevención, a un activismo. Es decir, hay un grupo de feministas que vienen haciendo hace 10, 12 años prevención. Este mismo grupo de feministas son las que me encuentran, me rescatan, por decirlo de esa manera, a Mafe, a Mari. O sea, como que se viene trayendo, y es lo que pasa en la fundación. Es decir, tú haces un ejercicio de prevención y te llegan las mujeres. Entonces, esto que está pasando es porque hay más tutelas, hay más fallos de tutelas frente a mujeres prostituidas, hay más necesidad de salud mental de mujeres prostituidas, y yo pienso que hay un despertar. Ojo, no son mujeres que te van a seguir en los medios diciendo lo que dicen otras posiciones, pero los casos existen, y por eso es que vemos hoy que también hay como hipócritamente tienen que incluir la explotación sexual en decretos en los cuales nunca se tenía en cuenta a este tipo de población. Tienen que incluir en política pública a esta población. Han salido sentencias emblemáticas en la Corte Constitucional
que esas sí no las nombran los cumplidores de sentencias. Entonces, yo sí pienso que hay un movimiento que ha trabajado, y todo trabajo trae una consecuencia. Y este movimiento ha llegado también a las casas, y hoy en día muchas familias dicen, no, pues no es un tema de clasismo, es un tema de que no queremos que nuestras hijas sean explotadas. O sea, yo siento que hay un despertar político, social. Ya se encuentra, por ejemplo, si tú miras las personas que están a favor de la explotación, ponen algo en redes y absolutamente todo el mundo les empieza a escribir, ni siquiera gente activista, sino, oye, mira, y en un medio de comunicación colocaron que las mujeres que eran víctimas de las disidencias eran trabajadoras sexuales, y la gente escribió y escribió que tuvieron que modificar la nota. Oye, estaban esclavizadas, oye, son víctimas. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, esto es un trabajo de muchas mujeres, especialmente, también hay hombres, hay profesionales, hay sobrevivientes, que es el movimiento abolicionista. Yo ahí interrumpo algo, y es que la dinámica de Medellín creo que sí se aleja un poco de lo que dice Claudia. O sea, lo que ha pasado en Medellín es que sí hemos tenido la realidad se nos impuso a todos en la cara. Sí, se pasó la prostitución no solo en los barrios, tal vez en los que no teníamos acceso tan fácilmente, no socializábamos tanto, se va al poblado, pero además tenemos un turismo sin control. Entonces, en la ciudad confluyó de todo, pues de todo. Lo que estamos viviendo es por eso algo que no habíamos visto. No nos pueden decir que apenas lo estamos viendo, no, lo que está pasando no lo teníamos antes. Ok, prostitución, abolición, regulación, estas son palabras mayores. Bueno, vuelvo a las preguntas conceptuales. ¿Por qué? Yo he leído algunos hilos que ha escrito Elena en X, antes Twitter, que me gusta más Twitter, sobre el tema de la dignidad y el tema de la Constitución con respecto a la dignidad. Entonces yo quisiera entender por qué es un delito, ¿cierto? Y por qué no podría considerarse. ¿Por qué voy a esta pregunta? Muchas personas han puesto como argumento el hecho de si yo puedo decidir sobre mi cuerpo para abortar, por ejemplo, si yo puedo decidir sobre mi autonomía para consumir drogas y se pide la legalización, ¿por qué en el caso de la prostitución, si también es mi cuerpo y se supone que soy libre de hacer con él lo que quiera, pues entonces no aplica? ¿Cuál sería el argumento ahí desde la ley? Aquí el argumento, Lina, sería que no es un asunto de libertad o de autonomía. Aquí estamos ante un bien jurídico o un principio, derecho y valor como es la dignidad humana, que significa en términos muy sencillos no poder cosificar a nadie, tratar a los seres humanos como fin y no como medio. Y la dignidad humana es irrenunciable, es inalienable, es propia de todos los seres humanos y es una ganancia de, digámoslo así, muchas luchas, pero que se concreta luego de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando entendemos que nadie puede tratarse como una cosa. Y por eso es que realmente nosotros siempre tenemos límites para todo lo que hacemos. De hecho, si yo conduzco un carro, me monto a la parte de adelante, yo me tengo que poner un cinturón de seguridad y nadie me está diciendo, ay, pero no, mi libertad me dice que de malas y me mato, porque pues no, todo el tiempo tenemos límites a lo que vamos a hacer, por eso tampoco podemos vender órganos. Entonces, digamos que el concepto de la dignidad humana no ha sido completamente entendido cuando hablamos de mujeres y niñas, y es por eso que nos vemos abocados a situaciones como la penalización del aborto. Todavía el aborto es un delito, solamente que lo han extendido en una dinámica mayor, pero todavía está en el Código Penal el aborto. Y por otro lado, yo hago este paralelo porque de hecho dan cuenta de la misma instrumentalización del cuerpo de la mujer, y es usted tiene dos roles en la sociedad: o está para servir sexualmente a los hombres, o está para ser madre, estar al servicio también de la maternidad. ¿Y cómo se evidencia esto? Primero, como madre, así usted no lo quiera. Por eso es que el aborto es delito. Y usted como prostituta, y tanto así que nosotros no vamos a perseguir a los prostituyentes.
porque pues eso es algo, un rol de la mujer. Entonces, en esas dos dinámicas se construye la mujer ideal, la mujer que va a defenderse o a protegerse por el derecho penal y la mujer que no. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. En el derecho penal hemos tenido en nuestros terribles códigos causales de eximente cuando el violador se casaba con la mujer que había violado. Hemos tenido eximentes de responsabilidad por ello. Hemos tenido también penas más bajitas cuando la mujer violada es una prostituta. Y miren que esa dinámica se sigue repitiendo, solo que ahora bajo una mala conceptualización de lo que podemos o no podemos hacer por nuestro cuerpo. No, es que esa no es el punto de partida, eso no es el problema jurídico, porque entonces tendríamos que estar haciendo la misma relación o las mismas preguntas cuando hablábamos de venta de órganos, cuando nos preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿por qué en la medicina hay un consenso ético y un límite clarísimo de por qué no se trasplantan testículos? Los testículos se pueden trasplantar. Pero ¿saben por qué no se hace y no se intenta? Porque tienen claro el límite ético que eso constituiría, porque a quien le trasplanten los testículos, si es hijo, pues entonces los descendientes serían del donante. Y eso está clarísimo en la medicina. Nadie se atreve a experimentar entonces con eso, sabiendo que es posible y técnicamente es, miren que ahí está clarísimo la dignidad humana del hombre, ¿no? Miren que con la mujer no. Tanto así que la explotación reproductiva es incluso hoy ya un tema que se está empezando a regular en unos países, otros sí tienen clarísimo la dignidad humana y dicen no, esto tampoco se puede hacer con el cuerpo, pero fíjense que siempre el dilema es porque es el cuerpo de la mujer y de las niñas. En los hombres esto ni siquiera es discusión. Me gustaría entender, Clau, desde tu visión, una mujer que estuvo en esta vida de la prostitución tan dura y que deja tantas secuelas, ¿qué fue lo que a ti te hizo entender precisamente que tu dignidad estaba por encima de todo y querer salir de allí, y cómo pudiste salir de allí? Si nos quieres contar desde antes, irte para atrás de cómo llegaste allí, pues también. No, mira, a mí me hace más bien reflexionar mucho lo que yo veo en las mujeres, como algunas mujeres que podrían ser aún, digamos, como explotarse y obtener algún dinero de esto, cuando empiezan a tener terapia, cuando empiezan a tener, digamos, a adquirir conocimiento, ¿sí? Cuando empiezan a estudiar y todo eso, es difícil para ellas retroceder. Incluso ellas hacen la reflexión: yo ahí sé que puedo obtener dinero, pero no puedo, no quiero, no me siento libre realmente ahí. Y por eso ellas mismas siempre usan la palabra esclavitud. Yo soy negra y soy una persona muy respetuosa de esa palabra, ¿sí? O sea, para mí la esclavitud transatlántica no tiene paralelo, ni siquiera en la prostitución, y soy un poco cuidadosa de ese término, pero ellas mismas lo dicen: no, es una esclavitud. ¿Y por qué es una esclavitud? Porque es a ti a quien te escogen. Porque tú no vas en la calle y tú le dices a un hombre: tú, ven, cómprame, ¿cierto? Primero, a ti te escogen. Segundo, tú no tienes capacidad de decidir frente a esa relación sexual que se genera allí. Es más, tú ni siquiera puedes decidir por todo el dinero que pueda proporcionar esta relación. Entonces, por ejemplo, parte de ese dinero va a los explotadores directos, que son dueños de los prostíbulos, dueños de la residencia, quien te vende el condón, Luego hay otros explotadores secundarios, que son la que siempre te hace los masajes, la que siempre te pone el pelo así porque tú tienes que cumplir con unos estereotipos. Porque miran, yo ayudo a algunas mujeres que están en prostitución y en situación de calle, y ellas se explotan es por cambio de droga con otros habitantes de calle. A ella, los hombres que no son habitantes de calle no las acceden, porque ellas no cumplen ciertos requisitos higienistas que la sociedad demanda en las mujeres, ¿sí? Y entonces, cuando esos requisitos higienistas están en que eres tú la que tiene que cargar el preservativo, eres tú la que tienes que estar sana y no tener infecciones, eres tú la que tienes que tener un cuerpo así como ellos lo prefieren, entonces, ¿de qué libertad podemos hablar ahí? Si existiera una libertad real de uno decir: no, pues a mí me gustó este hombre y yo voy a ir hasta allá y le voy a decir que él me acceda y aparte me pague 500,000 pesos. Eso no va a pasar. Por eso ellas a ellos les dicen chorro de mugres, les dicen puteros, les dicen asquerosos, o sea, ellas los odian, ¿sí?
los odian y se refieren a ellos mal. De hecho, hay unas que dicen, ay, no, yo primero los mando a bañar, qué porquería. Entonces, no hay libertad. Entonces, cuando nosotros abrimos esa caja, ahí la gente se encrispa y entonces yo siempre quedo de grosera porque yo hablo muy fuerte, porque yo hablo descarnado, pero esa es la realidad, compañeras. O sea, realmente hay gente que se podría infiltrar en un prostíbulo y de hecho poder sentir que realmente no hay libertad en un local donde hay 400 hombres y 30 mujeres. ¿Sí? No hay libertad allí. Ni siquiera en el webcam, hablando de la prostitución digital. En la prostitución digital se hacen, se encasillan estereotipos. Entonces, las viejas, las gordas, las niñas, ¿sí? Y el hombre es el que accede a lo que él quiere. O sea, aquí sí vamos a hablar de una libertad. Hablamos de la libertad de quien compra. Él sí es realmente libre de elegir la edad. Por eso es que existe la explotación sexual infantil, porque los pederastas son realmente libres y pueden comprar, ¿sí? Y por eso es que esta industria tiene que estar proporcionando a los pederastas, que es el mayor rango de explotación que hay. Por eso es que también se mete a mujeres en la prostitución, porque sus hijas efectivamente van a terminar allí. O sea, ¿cuántos abogados son abogados porque el papá es abogado? O sea, mi hija es activista y se la pasa haciendo proyectos y al principio, ay, no me gusta lo que tú haces, pero después uno se empieza a enrolar en lo que vio en la casa, lo que le enseñaron, sus principios, porque esta sociedad se organizó así. Entonces, las hijas de las mujeres prostituidas van a ser prostitutas en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque están envueltas en la violencia. Entonces, la libertad, ya Elena explicó la dignidad desde el derecho, yo no quiero hablar de la libertad como tal, no existe ahí, ¿sí? No existe, es como la ley persigue la violencia intrafamiliar. O sea, yo me admiro, es un fracaso como lo hace, pero lo persiguen. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema judicial especial para que los hombres no maten a las mujeres, que son las comisarías de familia. Nos cuestan un montón de plata porque ni siquiera somos capaces de asegurarle a una mujer que es segura en su casa. Entonces tenemos un sistema especial para proteger a las señoras casadas o a las que tienen marido, ¿sí? Pero no tenemos un sistema especial para proteger a las otras mujeres. Entonces ahí no existe la libertad. O sea, hay una necesidad muy grande de trabajo conjunto entre la institución, entre la administración y los privados, que no está haciendo Medellín en este momento. Entonces, el sector hotelero, ¿qué estamos haciendo para verificar las personas que están ingresando, las personas que están haciendo reservas, son mayores de edad? ¿Sí me entiende? Todos esos temas de límites frente a límites elementales. Yo creo que, de hecho, Claudia puede hablar mucho de lo que ha hecho y ha estado haciendo Cartagena y no ha estado haciendo Medellín, que eso se evidencia en los resultados. En Medellín no tenemos nunca persecución y judicialización de tratantes, de explotadores. Es luego cuando las autoridades estadounidenses judicializan a algunos de sus nacionales, cuando nos enteramos de algunas situaciones en las que extranjeros han venido aquí a comprar niñas. Ahí sí es cuando nos enteramos, pero por situaciones ajenas, digamos, a una persecución seria y consistente pues en nuestras autoridades. Entonces, aquí el trabajo entre privados y entre las instituciones es muy importante, eso no se está haciendo en Medellín. Y bueno, también la capacitación para servidores públicos, para policías. Es claro que el Parque Lleras está lleno de policías, pero claramente se puede identificar quién es el proxeneta, quién es el que está pendiente de la mujer que está viendo, ¿sí? Quién va a pagar por ella. Toda esa dinámica es claramente visible y aún así, pues las autoridades no tienen ningún plan para desincentivar y para perseguir los casos que deben ser perseguidos. Que esto también tiene que ver un tema social y aquí en esto mira cómo nos complementamos, porque pues Elena lo puede explicar desde las leyes y demás, del cómo se persiguen estas violencias, pero yo te voy a hablar como líder comunitaria. O sea, ¿quién quiere abrir su casa para que vengan y se la vuelvan miércoles? O
sea, en serio, ¿dónde está el sentido de pertenencia de los paisas? O sea, ustedes son tierra de manipulación, tierra de violación. O sea, es realmente importante este tipo de turismo donde son varones que incluso vienen a Colombia a hacer lo que no pueden hacer en sus países. O sea, yo prefiero que como ciudad incluso podamos abrir las puertas a ese turismo familiar, que quieren conocer nuestra cultura, que hacen un intercambio cultural. Incluso por eso es que sorprende cuando se habla de una izquierda gobernando, cuando una izquierda supuestamente siempre va por la batalla cultural. A mí me parece que Medellín perdió la batalla cultural. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó? O sea, bien enamorado de Medellín. ¿Qué es eso? Pero mira que eso coincide con el desplazamiento de los paisas, y son otros los que llegan a, lo que pasa es que eso suena feo, porque a la gente no le gusta, sí. Usted sí está diciendo que cuando los paisas salieron todo está mal, sí. El poblado empezó a generar un desplazamiento de los paisas hacia el oriente antioqueño, llegan extranjeros a poner sus negocios en el poblado, y miren, ya sabemos lo que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que pasa? O sea, las guerras. ¿Qué son las guerras, Lina, Sara y Elena? O sea, estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando del territorio, estamos hablando de batallas culturales. Ustedes ven que ahora estamos hablando incluso de cómo se ve, ¿cierto? Cómo se veían antes las construcciones y que era lo que admirábamos, lo que hay hoy en el oriente. Esas casas, ahí están los países ahora. Flores. No, miren lo que muestran los gringos, lo que ellos quisieron imponerle a la ciudad, ¿no? Eso donde no hay una ventana, donde todo son pantallas, donde todo es artificial. Eso es una batalla cultural. Eso que en definitiva sí hay que hacer una movilización social. Y una movilización social que incluya incluso recuperación, por ejemplo, de un centro histórico de la ciudad, como han hecho otras ciudades, donde se recupere el centro histórico y se les quite de las manos, eso se puede hacer, que se recupere el centro histórico para un tema cultural, donde se recuperen los espacios culturales, donde los grandes empresarios empiecen a invertir realmente en la ciudad, donde como hicimos con la muralla Soy Yo en Cartagena, y es decir, qué pena, yo hice mi plata, honestamente, porque hay mucha gente honesta. O sea, la verdad yo te digo, ni siquiera los que se benefician de la prostitución son grandes empresarios en Antioquia. Yo, de verdad, si quiero sacar a una víctima de prostitución, ojalá esté en Antioquia porque es donde más fácil consigue trabajo. ¿Sí me entienden? De todo el país. ¿Ya? Sí. Donde hay fábricas donde la podemos meter en cualquier lado. Entonces, realmente es como también este movimiento de la muralla Soy Yo pueda existir allí, y es decir, oiga, nosotros vamos a invertir plata, vamos a guerrear nuestros espacios. Yo no quiero ganar plata de explotación, yo no le alquilo a esta gente. Entonces, sí se requiere una movilización social. ¿De dónde viene la movilización social? Sin duda también viene de una cuestión política. O sea, si una línea desde arriba no se marca, ¿cierto? Si no hay un gobernante que se le ponga, pues, una agenda, ¿no? Lo vemos en diferentes países. O sea, hay agendas ambientales, entonces vemos un montón de cosas en las ciudades, en los países. Una agenda, por ejemplo, súper punitiva como la del tipo de Centroamérica, no recuerdo bien, del Salvador, su agenda, él la impuso, desde arriba empieza a hablar así, todo el mundo habla igual. Si nosotros tuviéramos una agenda que si no, Colombia no es el patio trasero de los gringos, así como lo decían con las bases militares. Es que ¿dónde están los revolucionarios? Clau, una pregunta ahí muy... Yo sé que has intentado hablar con las autoridades en Medellín, yo sé que te has puesto al servicio de Medellín para hablarles de tu experiencia, por ejemplo, en Cartagena, que era, yo creo, la ciudad donde más prostitución había, creo que con Cúcuta, y pues ahora Medellín está punteando. Entonces, ¿encontraste eco, no encontraste eco? ¿Cuál es la respuesta política que has tenido a tus llamados? La verdad, ellos en general hasta ahora es que lo pueden ver como un tema político y como un tema también de votos. O sea, sin duda alguna el tema de la explotación sexual también hace perder las elecciones
bueno, al compañero pues de Quintero que él pone para Medellín como alcalde, y también siento que ha sido un tema que se le ha sacado a muchas personas en la política, o sea, que se le ha puesto como nos interesan las mujeres, nos interesan los niños y nos interesan las niñas. No fui, digamos, recibida en esa dinámica, fui como lo que hacemos lo estamos haciendo bien, punto. Las mujeres están en prostitución y no quieren salir, les hemos intentado dar cosas, ellas ganan muy bien allá y demás. Entonces, cuando hay una negación desde el gobierno, pues tú no puedes hacer nada, incluso tanto que ni siquiera conseguimos cooperantes que nos den en Medellín, porque el cooperante dice, pues si no hay voluntad política, ¿yo qué voy a ir a nadar en nada? O sea, la complicidad, me imagino, la complicidad policial, la complicidad, o sea, ¿me entiendes? Entonces, hay políticos que se toman, de todos los lados políticos, o sea, también hablemos de la derecha. Se tomaron fotos con gente de prostíbulos, haciendo votar a todas las personas del prostíbulo por ellos. Entonces, yo pienso que había una negación y quieren siempre ocultar una negación en este tema con el disfraz de que son las mujeres las que no quieren salir. Y así fuera así, pues ¿cómo van a salir cuando no hay oportunidades para salir? Es lo mismo de la violencia intrafamiliar. Exactamente. Si tú no le das a una mujer otra casa, otra familia, otro amor, otro afecto, ingresos, vamos a seguir teniendo feminicidios, vamos a seguir teniendo mujeres que los tipos les cascan. ¿Por qué? Porque las mujeres nos toca establecer unas prioridades basadas en las carencias económicas, emocionales, sexuales. Entonces, es algo que si el gobierno no dice, no, esto yo le voy a poner pues ¿cómo vas a salir de la prostitución si no ha ido? A ver, hoy nos dice una chica, sáquenme, ¿para dónde la llevamos? Ni refugios hay. ¿No hay refugios en Medellín? No. No, y un refugio yo no quiero, o sea, yo viví en refugios, o sea, es muy difícil que tú vayas a vivir a un refugio después de que has salido de un prostíbulo que es casi una cárcel. O sea, es como te vas a meter en otra cárcel y puede ser que te den todo el amor y demás, pero sigue estando la cuestión de libertad. O sea, ella dirá, pues prefiero estar allá, ¿cierto? Entonces, o la otra, hay un negacionismo. Tú eres trabajadora, tú eres trabajadora. Acuérdense del efecto Cirilí de los indígenas. Denos la tierra, denos la tierra. Marica, tocó y se lo dieron la tierra a los políticos. Si todo el tiempo se dice, eres trabajadora, tú no quieres, tú no vas a salir, tú no vas a salir. Esto manipula a las masas, esto manipula a la gente. Entonces, nada, Lina, no hay ningún acercamiento. De hecho, siguen haciendo formación en trabajos, en promoción del trabajo sexual. O sea, es desesperante. Terrible. Y es terrible. O sea, ¿qué argumento tienes? No tengo ningún argumento, solo que las mujeres quieren. ¿Y dónde dicen que quieren? A ver, muéstrame las cifras de las que quieren. No hay cifras tampoco. Entonces, Tenaz. Sí. Yo quisiera hablar con Elena un poquito sobre su libro. Recientemente salió un libro que y servirá para muchas personas para esclarecer dudas sobre este tema, y se llama Trata de personas con fines de explotación sexual e inducción a la prostitución. La prostitución en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Nos puedes describir el contenido de este libro? ¿Por qué es una valiosa herramienta para las mujeres como Claudia, por ejemplo, que está ayudando a otras mujeres, apoyándolas desde diferentes frentes? ¿Qué es lo que se plasma en ese libro, Elena? Yo creo que este libro, no, Claudia, pues el libro ya nos puede dar clases del libro y más situaciones allí, pero digamos que lo que pretendí al construir un libro como este es llegar a escenarios donde precisamente no se está abordando el tema y es la obligación que tenemos de hacerlo. Entonces, por ejemplo, estudiantes de Derecho, posgrados de Derecho Penal, profesores y profesoras que tampoco han nunca tenido ningún acercamiento con este tema. Bueno, no solo abogados y abogadas, toda la sociedad que esté interesada en la promoción de derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿cómo hay conceptos allí que incluso también abordo algunos temas de psicología y psiquiatría
que nos ayudan a entender un fenómeno social que por supuesto también tiene una regulación y un sentido en nuestro ordenamiento jurídico, y que además está desconociendo lo que tenemos por obligaciones internacionales que cumplir en Colombia. Colombia ha suscrito todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Estos tratados son muy explícitos en la persecución que a nosotros nos corresponde de todas las caras de la explotación sexual. Son muy claros estos tratados sobre lo que es la trata de personas, y nuestro Código Penal es clarísimo, pero tampoco la entendemos porque como lo que subyace es la explotación, cuando, acá hablando pues de la prostitución, cuando el fin es la explotación sexual, pues entonces tampoco vemos víctimas. Entonces, cómo todo confluye de una manera macabra en invisibilizar víctimas y en paralizar las instituciones. Entonces, digamos que lo que intenté fue recoger todo eso, conceptos jurídicos, pero también conceptos de otros campos que igual el derecho se nutre de ellos, porque el derecho no es una isla y por supuesto regula fenómenos sociales. Entonces, cómo a partir de una disfunción social mal conceptualizada, hemos hecho todo mal a partir de ahí. Entonces el libro arranca con algo muy sencillo, y es conceptualizar la dignidad humana, como ahorita les estaba señalando un poco. Entonces como incluso la Corte Constitucional también ha sido clara, cómo las luchas de derechos humanos también hablan de esos consensos a los que llegamos, solo que no han sido aplicados en mujeres y niños, pero esos consensos ya están, no es algo novedoso. Luego hago un recorrido de la legislación penal colombiana y especialmente en materia de delitos sexuales, para que se evidencie precisamente cómo el derecho penal ha protegido y ha fomentado determinados tipos de mujer para su protección. Entonces, cómo crea la mujer ideal para proteger y la mujer que no merece tanta protección, porque es la mujer pública, en algún momento se llamó, la mujer que no es virgen, la mujer que no interesa mucho su protección, porque pues ya no hay ni siquiera mucho que proteger. Así lo hablaba los códigos penales anteriores, que no son muy lejanos a este. Y cómo ahora sí tenemos una normativa que al menos en punto de prostitución no es suficiente, pero es bueno lo que tenemos, pero también queda totalmente casi que inaplicada, porque como la norma social se impone sobre la jurídica, terminamos por replicar las mismas dinámicas o conceptualizaciones del derecho romano, la mujer y la niña como cosas, el débito conyugal, igual, estamos repitiendo exactamente la misma dinámica, ahora tergiversando términos y consensos, que es sumamente gravísimo, porque estamos diciendo que las construcciones de derechos humanos ahora las estamos empleando para tergiversar lo que se había ganado antes. Es decir, es realmente desastroso el panorama colombiano. Entonces, por eso quería un libro que pues mostrara todas las dificultades, para terminar con las antinomias jurisprudenciales, es decir, algunas decisiones que ha tenido la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que no entienden la conceptualización de este fenómeno y terminan, por ejemplo, absolviendo tratantes, porque dicen, no, son comisionistas, y quienes estaban allí son trabajadoras sexuales. Ese tema sobre... Ese caso es de Medellín, de hecho, el que pongo allí. Impresionante. Yo tengo una reseña del libro, yo tengo una reseña del libro. Súper. Bueno, hay varias cosas importantes en este libro. Bueno, primero que es práctico, o sea, es pequeño, puedes leerlo fácil, digamos, tiene una metodología de ir como mostrando todo secuencialmente, y para mí es un insumo, primero, para fiscales, jueces y abogados, que con tanta inmediatez y con tanta vaina que tienen, se les dificulta mucho abordar los delitos conexos y la trata, o sea, los delitos de la trata y los conexos. Entonces allí, por ejemplo, Elena cita, escribe, incluso el derecho internacional que no se menciona y está en nuestro bloque de constitucionalidad. Me parece que Elena les entrega todo masticadito, y es como que los jueces y los fiscales que se les presenten casos de trata, donde quizás no tengo todos los elementos para irme con la trata, pues puedo irme con la inducción, ¿sí me entiendes? Puedo ser creativo también en el derecho. Entonces, por eso me parece que es un libro que va muy bien para los abogados y las abogadas que estén en este quehacer de la justicia. Por otro lado, es un libro que le va a servir mucho a las organizaciones de derechos humanos. Hay muchas organizaciones de derechos humanos que se les presenta el tema de explotación, y a algunas les toca dar la espalda porque no sabemos abordarlo, y a otras les ha tocado abordarlo.
Entonces vemos organizaciones de derechos humanos que les ha tocado abordar casos de explotación sexual. Vemos lo que ha pasado con todos estos gringos que están siendo judicializados y demás. Entonces, de aquí se puede sacar mucho insumo para las organizaciones de derechos humanos. Es un libro que sirve para las facultades de derecho, que puede usarlo como insumo, en especial, pues, sabiendo que es una de las violencias que se podrían decir de género, entonces están interesados en hablar de estas violencias, entonces lo pueden usar. Y para las víctimas, así ellas digan, no, pero qué montón de letra, Clau. Pues, mija, con esto, así como usted me ha dicho, ¿qué hay? A mí me preguntan las víctimas, ¿con qué puedo pelear, Claudia? Aquí tiene, mija. Entonces yo voy a comprar unos para que ahí tiene, con esto usted pelea, con esto usted se empodera. Ellas ya hacen derechos de petición, los mandan por allá cuando yo veo es que ya han logrado vainas, que es que les ha tocado aprender a juro, mija. Entonces, pienso que este libro sirve para ese poquito de gente. También he oído a Clau, Elena, en fin, este tema de por qué no se puede considerar un trabajo. Entonces, Claudia ha hecho unas preguntas en los debates muy pertinentes que son, entonces la ARL me cubre si yo llego a tener una infección venérea por alguna enfermedad de transmisión sexual o me golpeó el tipo y entonces estos son considerados riesgos profesionales, quién los cubre, cómo, y tocaron ambas un tema que me parece muy importante abordar, y es el tema psicológico y psiquiátrico, porque muchas veces las víctimas no se consideran a sí mismas víctimas porque no entienden que lo están siendo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede abordar, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, donde vemos que está creciendo esto de manera incalculable, porque hay una cantidad de, lo que decía Elena, una cantidad de extranjeros que han colonizado ciertos sectores, barrios y demás? ¿Cómo hacer para que entiendan estas mujeres, independiente de lo que esté pasando con la política, porque ya vemos que por ahí no hay una salida por ahora? ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad, porque ahí lo decías ahorita, Clau, la importancia que es una movilización social, que se entienda la diferencia entre un trabajo y esto, que no tiene nada que ver con un trabajo, sino que es explotación y pues indignidad humana? Entonces, me gustaría abordar esos temas, los perjuicios psicológicos y por qué no puede ser abordado como un trabajo. Bueno, Claudia ya casi es psicóloga, entonces, Claudia. Me tocó ponerme a estudiar para autoterapiarme. ¡Bien! Hoy estaba haciendo una tarea sobre uno de los trastornos que más sufren los niños, que incluso este trastorno lo tienen muchos hijos de las mujeres, que es el TDAH, y es cómo la meditación puede hacer cambios dentro del cerebro, ¿no? Entonces, cómo puedes iniciar un proceso de meditación y la persona puede encontrar mejoría, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esto también puede servir mucho para las mujeres. Para mí, Lina, en esto no me dejan mentir los profesionales. Estos días para nosotras son tenaces y lo tenemos que decir. Hace ratico estaba Elena en una emergencia psicológica, la compartimos. Yo le dije, es mi quehacer de todos los fines de semana. Yo tengo tentativas de autolisis todos los fines de semana. Y esto se ha vuelto, bueno, autolisis es intentar suicidarse. Entonces ya esto también es desesperante. Y como dice Melissa Farley, yo podría decir que los daños son casi irreparables. Los daños psicológicos, mentales, sociales, son muy fuertes. O sea, por eso es que los números son tan bajitos. O sea, tú inviertes un montón de plata en muchas mujeres, pero solo poquitas logran recuperar su vida. Muchas logran medianamente recuperar su vida y otras no lo recuperan. La gran mayoría no lo recupera, ¿sí? Y estamos hablando de fenómenos psiquiátricos que yo digo que cuando se presentan en personas como Elena es cuando más las personas dicen, no, yo tengo que estudiar esto. O sea, Elena no es psicóloga y ha visto este fenómeno cuando se acerca a las fundaciones, cuando ha ido a nuestra casa, cuando conversa con personas que han atendido a las víctimas.
cómo las víctimas están deshumanizadas, despersonalizadas, empiezan a romper su entorno, rompen sus hijos. O sea, tengo un poco de víctimas con problemas de maltrato infantil, con judicialización por violencia intrafamiliar, mujeres con unas situaciones de salud mental tremendamente complejas, o sea, casos que muchas veces yo he tenido que decir, no puedo continuar con eso. ¿Sí? Entonces, el llegar a un mal, pues, físico, mental tan grande y sin tener ni siquiera un proceso, porque Colombia no dice, este es el protocolo que vamos a aplicar para que las personas tengan un mediano bienestar, como lo tienen con las víctimas del conflicto, como lo tenemos con las víctimas de la violencia contra la mujer, incluso hay cartillas, hay protocolos, hay documentos, cierto que propenden el bienestar y está bien, de hecho nosotros nos copiamos de esto, los tratamos de adaptar, no funcionan, deshacemos, volvemos a hacer y es muy tenaz porque hay que dedicarle tiempo a la terapia, tanto farmacológica como la terapia conductual, como el trabajo social, como la rehabilitación, sin contar que gran parte de esta población tienen consumos abusivos de sustancias psicoactivas o alcohol. Entonces, Lina, no hay un panorama más delicioso para el patriarcado que este. Esta es la completa destrucción de la psiquis de la mujer, ¿sí? Y más todavía, o sea, si yo comparo el fenómeno en las mujeres que atiendo explotadas en la prostitución física y en la prostitución digital, no hay punto de comparación, o sea, la prostitución digital es más destructiva, o sea, las mujeres quedan totalmente disociadas para construir relaciones, para construir un proyecto después de ahí, solamente pueden encontrarse a través de la flagelación de su propio cuerpo, porque la prostitución webcam produce flagelación. Y hay un experimento que se hizo hace años con ratas, donde a las ratas les aplicaban dolor a través de un impacto, digamos, eléctrico, ¿no? Ajá. Entonces, ellas después iban a que el diodo les diera electricidad. Y entonces se ha podido concluir que el ser humano también, digamos, puede encontrar en el dolor como ese refugio, que es lo que pasa también cuando acudimos a la comida, cuando acudimos a las drogas, cuando acudimos a un ser humano tóxico que nos acompaña y no somos capaces de soltar. Es porque en ese dolor también se puede encontrar no cierto placer, pero sí se llenan espacios que la sociedad no llena, el país no llena, la política pública no llena. La gente cree la política pública no sirve para nada, el Estado no sirve para nada, entonces no vamos a esforzarnos. No, un Estado puede ser afectivo, un Estado puede ser cuidador, ¿sí? Y un Estado puede estar presente para estas mujeres, ¿sí? La salud mental de las mujeres queda totalmente destruida. O sea, eso, ten en cuenta que cuando me gradúe y saque mi proceso de atención, voy a estar hablando de los casos que he atendido. He estudiado más o menos unos 60 casos de mujeres con unos fenómenos terribles. Y cuando han sido explotadas en la niñez, entonces tenemos el trauma complejo que da la violencia sexual en la niñez, más todo lo que te trae la prostitución. Entonces, tenemos mujeres que incluso ya podrían ser diagnosticadas con discapacidad social, porque de verdad es muy, muy dañino. Con respecto al trabajo, ¿por qué no se puede considerar un trabajo? Digamos, hablemos en términos prácticos, es imposible de regular como ficción lo que realmente es una violencia. Y esto lo podemos ver en países como Alemania. Hablemos de casos concretos, que a veces la gente, esto se le hace como un tema de, ay, pero pues hablan cosas que no se pueden materializar, ¿no? Hablemos de casos concretos. Alemania hace más de 20 años lo reguló como si fuera un trabajo y no ha logrado que la ficción se pueda volver realidad. Y Alemania es un país de primer mundo con todos los recursos posibles de hacer realidad casi lo que quiera, ¿no? Pero esto no ha sido posible porque
precisamente estamos hablando de una violencia, y las violencias no se regulan. Ahora, de hecho, hay una publicación que hace poco compartió también Claudia sobre, bueno, ya en Alemania incluso el mismo gobierno está y ha tenido también mucha interpelación por parte de una experta en violencia sexual, en los traumas que deja, como Ingeborg Kraus, que de hecho cito bastante en el libro, y que está llamando la atención del gobierno y dice, oiga, este sistema de regulación de la prostitución es un total fracaso y es además indigno. Lo que tenemos ahora no son mujeres empoderadas con su propio negocio, independientes, no, tenemos peores situaciones laborales, si se quiere decir laborales, pero pues de laboral no tiene nada. Tenemos unas atrocidades que ahora están reguladas y permitidas, tenemos menos condenas de trata de personas, los que antes se consideraban proxenetas ahora son empresarios y son solo como 3 los que manejan los que manejan todos los burdeles de Alemania, y las mujeres en prostitución son cada vez más precarizadas. Entonces, claro, no tenemos alemanas, tenemos colombianas, tenemos ucranianas, tenemos personas mujeres que incluso no saben hablar alemán. Díganme ustedes la situación en la que se encuentran cuando son accedidas carnalmente por hombres que han pagado ya por ellas. O sea, lo que tenemos es atroz. Cuando nos cuestionamos por múltiples violaciones de derechos humanos que, bueno, estamos viendo en el mundo, en guerras, en fin, pues realmente a mí no me sorprende tanto que la gente pase de largo estas situaciones, porque pues igual así lo han hecho con las mujeres y las niñas a lo largo de la historia, y lo seguimos haciendo. Entonces, o sea, esto realmente es tan impactante porque aún teniendo todas las cifras del fracaso de los modelos regulacionistas, seguimos insistiendo en el mismo. O sea, no funcionó. Países de primer mundo lo intentaron y no funcionó. Por el contrario, sí tenemos ya unos elementos importantes, unos datos que nos muestran lo satisfactorio que es el modelo abolicionista, como países como Suecia, como Francia, que claramente ya tienen políticas públicas que dan resultados. O sea, no estamos hablando desde la imaginación, no, acá hay un modelo que funciona y otro que no, en términos prácticos, ¿no? De parte del gobierno que que salió hace como un mes, hubo una promoción del turismo totalmente irresponsable. Entonces fue una llamada a que los nómadas digitales vinieran a Medellín porque iba a ser una ciudad perfecta para ellos, una ciudad de servicios, que así se enfocó el clúster en Medellín, en fin, y esto casi que se dispuso la ciudad para los extranjeros. Eso fue con esta administración, con la que acaba de pasar. Nosotros no habíamos tenido una dinámica como esa. Y por eso es que confluye el desplazamiento de los paisas hacia el oriente antioqueño, y ustedes ven la diferencia ahora del oriente antioqueño y de Medellín. Entonces sí hay que, como dice Claudia, hay que hacer un trabajo cultural muy grande, hay que recuperar espacios. Esto siempre es muy reprochado por el resto del país cuando los países han tratado de decir algo así, porque se vende como un regionalismo o una dinámica excluyente, pero realmente eso creo que sería lo que ahora nos podría salvar un poco, volver a amar la tierra y a volver a ocupar los espacios que antes solo lo ocupábamos nosotros, no para que sea solo nuestro, pero sí para que sea bajo nuestras condiciones, porque realmente se nota cuando una tierra no la quieren, y eso fue lo que tuvimos 4 años. Entonces, cuando el gobernante despliega sobre su tierra lo que quiere para la misma, entonces de ahí las políticas públicas y la ausencia del Estado en todo lo que vimos en Medellín. Esto no lo habíamos visto nunca, por eso también nos coge como un poco impactados cuando hay mucha gente que no se había pasado por el Parque Lleras en estos 3, 4 años, cuando apenas vienen a hacerlo ahorita y dicen, ¿qué pasó con Medellín? Y son paisas, pero como nunca, es decir, no era un espacio en el que normalmente estuvieran. Cuando ven de frente la realidad, no es que nunca se hubieran interesado, es que nunca se plantearon ni siquiera estas situaciones. Entonces tampoco hay que culpar a la gente, ay, bueno, usted apenas se acabó de dar cuenta. Sí, se acabó de dar cuenta y tiene realmente un conflicto con esto, también quiere saber cómo ayudar para enfrentar la situación. Entonces creo que ahí la dinámica tiene que ser muy de unión, de reconstrucción de ciudad, de pensar realmente en lo que nos unía y nos tiene que volver a unir, qué es lo que está ocurriendo y lo que queremos para las nuevas generaciones, como lo que había superado Medellín, por ejemplo, en temas, solo hablando de temas de imagen,
de narcotráfico y de mujeres, digamos, cosificadas, cómo esa dinámica sí se había podido, digamos, mejorar en muchos años, en muchas administraciones, como ahora parece no tener ninguna contención ni ningún interés por parte de las autoridades. Entonces la sociedad también tiene que allí jalar una dinámica importante. Los empresarios, el sector privado es clave aquí. Confluyen demasiados elementos que no se puede imaginar. Recuerdo una vez que tomé un taxi y íbamos hablando del tema y me decía, no, es que es impresionante porque algunos de los taxistas que trabajan para los hoteles son los que les consiguen estas mujeres a los extranjeros que llegan a buscar prostitución. Y no solamente eso, también algunas universidades, porque lo que me contaba este señor taxista era que porque siempre se ha asociado que la prostitución está ligada directamente con la pobreza, pero no necesariamente es así, porque lo que me contaba este señor es, usted no se imagina cuántas chicas de AFIT son clientas de estos señores. Entonces, esto ha permeado como todos los círculos y aunque Medellín ha sabido ser resiliente a cosas muy pesadas y logró en muy poco tiempo pasar de ser una de las ciudades más violentas del mundo a florecer, y fue precisamente por esa conjunción de política, empresa privada. Exacto, eso es importante, es clave. Fundamental. Empresa privada y la ciudadanía misma fue la única forma en que pudimos salir de esa violencia. Ahora estamos viendo otra que no es menos pesada. Entonces, quiero saber si esto es, o sea, qué tanto daño nos ha hecho esto, cuánto nos va a tardar recuperarnos de esto. Pues tiene que haber una voluntad primero de salir, ¿no? Pero después de que digamos, se logre esto, porque yo creo que todo el mundo está en este momento tan afectado que creo que la ciudadanía ha empezado a despertar. ¿Se puede revertir todo esto que nos ha pasado? Mira, yo pienso que no hay un modelo, digamos, que sea perfecto, ¿no? En ninguna de los abordajes de violencias. O sea, en Canadá matan mujeres, que es un país que dicen que es perfecto, no sé, ¿listo? Muy poquitas, pero sí. Pero matan, ¿sí? Exacto, entonces es difícil, digamos, tener esto perfecto, pero sí se debe tener unas posiciones respetuosas de los derechos humanos desde el Estado. Por ejemplo, hay personas que le puede parecer que tener sexo con niños está bien, allá ellos, pero un Estado no puede pensar así. Un Estado debe garantizar la protección de los derechos. Entonces, en el primer acercamiento con Quintero fue, él no es muy abolicionista, no le vayas a hablar. No, es que a mí no me importa si él es o no abolicionista. Francia Márquez no lo es. Pero hoy tiene un rol desde el Estado y la Constitución lo es. Cuando la Constitución dice que se funda en la dignidad humana y que prohíbe, de las primeras cosas que prohíbe es la trata, entonces está diciendo, está dando un mensaje, ¿cierto? Entonces, ese mensaje lo tienen que tomar los gobernantes. A mí me importa, pero dame un carajo que tú seas pedófilo. Lo que el Estado tiene que procurar es que tú no seas pederasta. Es decir, que tú no toques los niños. ¿Sí? Tus gustos, vaya y venga. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo primero es que el gobernante se tiene que desprender de lo que piensa, digamos, a nivel, lo que opina cuando está haciendo política pública. Usted le pregunta a los colombianos, venga, ¿usted quiere que le demos a las personas enfermas de SIDA un medicamento que vale $1 millón de pesos? No, ¿qué les vamos a dar de malas si se contagiaron? Pero como Estado yo tengo que darlo. Si yo me pongo a preguntarle a la gente si opina o no que le demos a los pobres, mijita, entonces el Estado se tiene que soltar de esas cosas emocionales y así como, es que Francia me encanta tanto, todo lo que dice en el derecho laboral, eso yo veo al viceministro de Trabajo, todo Francia. Entonces, cuando sale Francia, el país Francia, con leyes abolicionistas, entonces no, hoy todos quieren a Pedro y Pedrito para allá, el presidente de España, y Pedrito para acá. Pedro es abolicionista y ha dicho en muchos discursos eso, y el PSOE lo es. Ponen en el tema de trata a una persona que no sabe nada del tema, con todo el respeto de la doctora que tiene el tema a cargo, tuvo que atender a una víctima de trata que yo rescaté, me la metió a un refugio con hombres. Ay, Dios mío. O sea, Dios mío, no sabe. Que yo no sabía qué tipo de víctima era.
O sea, tienes problemas políticos porque tienes problemas que en la campaña se te infiltraron unos narcos en tus reuniones, entonces estás ocupada defendiéndote y mientras me defiendo, las víctimas. Con todo el dolor del alma, a esas personas debería sacarlas, ponga una persona que sepa el tema, un técnico que sepa el tema, acompañado de gente que haya trabajado, que hay mucha gente que ha trabajado el tema, y póngalos a trabajar ahí, sin politiquería. El tema de trata no es, yo sé que hay muchos temas que son politiqueros, usted me ayuda en la campaña, venga, lo meto aquí a poner, a decorar casas. Esto no, el tema de trata no es así, el tema de trata usted pone un politiquero y no lo comemos vivo las activistas, o sea, yo he tenido que sacar en ese cargo a mucha gente porque le empezamos, y no va a ser culpa de la procuradora, sino que yo tengo las pruebas, le hago las denuncias que les toca renunciar y dicen para otro cargo. Entonces, antes de evitar todo eso y que me manden a hacer maldades a mí, porque también lo hacen, o a las abolicionistas, entonces pongan gente que sepa del tema. No a nosotras, porque uno no quiere salir a trabajar en un gobierno que está con tantos problemas. La verdad, yo quiero trabajar en mi fundación, no es que estoy pidiendo puesto ni nada. Pongan a la gente que sabe el tema acá, ¿sí? ¿Qué es que nos gusta este país? España, bueno, asesoren de las abolicionistas. No, ellos van y buscan la que nadie quiere en España, la que todo el mundo pide todos los días la renuncia. No, es que de verdad. O sea, es como que era como cuando la mamá le decía a uno, oiga, pues usted no busca y no la mala junta, ¿no, mija? Usted no busca y no los camines, me decía mi mamá. Bueno, ahí está, así es el gobierno. Entonces, nada, siempre hay, uno tiene como ese afecto, la verdad ustedes lo saben. Yo tengo muchos videos y cosas mías de hace años con Petro, tengo como ahí un amor-odio, así como una cosa, yo nunca soy capaz de atacarlo como hace la oposición. Sí, estoy haciendo oposición en este tema, y sí a partir del 2024 hay una decisión de hacer ya algo jurídico fuerte, que lo hemos venido haciendo, pero hacerlo más contra el gobierno en este sentido. O sea, una víctima viene, no hay plata, vaya, reclame allá, mire, ese es un juzgado, lleve esto, yo tengo la plata para imprimirle, le hago su tutela, vaya, o sea, ahí está la señora que abrió una dirección que se llama de trabajo sexual, pues su correo y su teléfono se lo estoy dando a todas las víctimas que necesitan trabajo, me da mucha pena, respóndales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las putas? Están matando a los gringos, es que ya nos quieren a los clientes, los están matando. Unas decidimos empezar el activismo, otras toman armas y matan, como pasó en México. No les tocó empezar a hacer cosas contra los violadores y empezar a hacer refugios y algunas cosas, porque las mujeres también se emberracan. Yo no estoy diciendo que matar gente esté bien, ¿no? Obviamente, quiero aclarar que no soy una persona que está a favor del homicidio, pero sí es importante de que sí hay mujeres que nos rebelamos al sistema y ya lo están haciendo. Y las estamos viendo matando gente y demás. Sabemos que realmente es bastante complicado que bajo este panorama las mismas autoridades entiendan cuando están frente a una víctima. Eso, de hecho, tenemos importantes sentencias en ese sentido, en las que fallan absolutamente toda la institución, porque el primer respondiente, la primera persona, sea una comisaría, sea, en fin, a la que acude la víctima, pues no la reconoce como tal. Entonces, pues además de tener las instituciones como una vía de posibilidades que no podemos descartar, es cierto, el escenario de las redes familiares, sociales, es muy importante, porque, digamos, exigirle a veces a la víctima que pues, digamos, exigirle situaciones heroicas frente a su propio proceso es muy difícil, y entonces no es a ella el llamado como tal de rescate, no, es primero a las autoridades y segundo a las redes de apoyo que pueden tener alguna relación con ella. Entonces sí, es una dinámica difícil, pues Claudia sí que sabe de estas dinámicas, ¿no? No, pues imagínate que es tenaz porque como no hay un proceso de atención, o sea, ni siquiera hay una ruta como tal, ¿cierto? Entonces, lo primero es hacer que en el plan de desarrollo que va a ejecutar FICO se pueda, digamos, como hacer incidencia a través de documentos para que pueda meter dinero para el tema de trata, que pueda poner funcionarias o funcionarios públicos que estén nombrados, digamos, que ya vienen de hace muchos años de trabajar, formarlos
y dejarlos, digamos, al frente, porque cuando ponen una contratista es lo mismo, estoy sin contrato, entonces no puede atender. Entonces, armar un grupo de lucha contra la trata implica tener un jurídico, una jurídica, tener psicóloga, trabajadora social, un carro. O sea, a mí en Cartagena yo tengo un carro para mover a las víctimas, ¿sí? Porque la gente piensa, ay, Claudia, póngalas a trabajar. Venga, hermana, lleva 10 años en una vida nocturna, tiene sífilis, ¿sí? Usted no sabe lo que cuesta madrugar, o sea, partamos porque le debemos un montón de cosas. Entonces, la atención tiene que ser diferenciada. Entonces, ¿qué tenemos en Cartagena? Un consultorio aparte, por allá lejos, Púrpura. Entonces, como las recogemos en un carro y las llevamos, entonces yo le hice formación hasta a los choferes. Vea, señores, ustedes aquí esto. Si usted le toca un pelo, le hice un comentario, sepa que yo misma vengo con la policía y O sea, aclararle desde el chofer hasta la que atiende allá. ¿Me entiende? Entonces, eso es un trabajo que se requiere voluntad política. No se necesita plata, se gasta más plata en otras cosas, como por ejemplo la caja menor para los almuerzos del alcalde. ¿Me entiende? O sea, esa caja menor es más grande. O sea, para la trata no se necesita tanto porque hay muchos proyectos. En cooperación internacional se necesita que se pueda tener una base para estos proyectos, es decir, un porcentaje de plata, cosa que eso atraiga a la cooperación internacional también, porque la cooperación necesita que tú pongas. Yo pongo, tú pones, ¿me entiendes? Eso va a traer la cooperación, que la cooperación está concentrada en Bogotá, porque es una ciudad que siempre ha trabajado muy bien en la cooperación, y está muy concentrada en Cúcuta, está muy concentrada en Cartagena. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cooperación internacional que hace formación a jueces, formación a fiscales, policías, y quiero cerrar con lo que significa el llegar a los corazones de todos los funcionarios con este discurso. Yo sé que usted le puede dar un mercado a las víctimas, pero eso lo consigo, o sea, no necesitamos esto, que usted le hable a todo el mundo. Mira, había un niño que la abuela le llevaba las 2 hermanitas a un italiano para que él las violara. Y con esa plata ella le hacía comida y él era el consentido, él tiene 14 años. Y ella le puso la comida. Y él estaba comiendo y sabe que no están sus hermanitas, que sus hermanitas están con el italiano ahí en la boquilla, ¿cierto? Y él se llena en un momento de esa indignación. ¿Por qué? Porque ha escuchado que hemos hecho publicidad de que puedes hablar, de que los niños hablen, de que no sé qué, y le tira la comida a la vieja por las patas y va saliendo. Y se para en una esquina donde paran unos policías de los descalzurriados. Es un poquito como nuevos, son descalzurriados. Entonces le dice, venga, que allá mi abuela llevó para que un gringo, un italiano, viole a mis hermanas. Y el policía, como había estado en las capacitaciones del Púrpura, eso se fue el héroe. Y ha rescatado a esas 2 niñas y capturó a ese señor italiano allá. Está preso. Está preso él y está presa la viejita. ¿Sí? Entonces, un curso, hermana, no creo que nos hayamos demorado más de 2 horas con un calor, porque ustedes saben lo que es Cartagena, y quedó. O sea, darle a la gente una causa. Y que la causa de luchar contra la explotación sexual sea la causa de los paisas, que la gente sienta, güey, puta. Y que la gente sienta, yo también cuido a la gente, yo también. Entonces hagámoslo con los taxistas, hagámoslo con todo el mundo. Vea, esto supera el tema de que les paguen la plata. Hay 2 héroes que no dejaron entrar a ese senador a un hotel. ¿Me entiendes? 2 botones, 2 recepcionistas, una muchacha y un practicante del SENA que van y hacen sus prácticas. No, pues no entra de malas. Wow. Les ofrecieron plata, no entra. Estamos hablando de Alex Flores. Obvio. O sea, no lo dejan entrar, son los recepcionistas del hotel. ¿Pero eso pasó dónde? ¿En Bogotá? ¿En Cartagena? En Cartagena. Pero en Cartagena tienes esa ruta. La unión de los privados. La gente odia la trata, la gente no lo acepta, la gente mira mal, la gente está incómoda. O sea, eso es lo que tenemos que lograr, que la gente se sienta, yo soy la muralla. Yo soy la muralla. ¿Me entiendes? Tanto que han tenido que, tienen que inventar, ahora se van para unas islas porque ya no les quieren alquilar, porque esta señora Ana María los persigue con esos operativos. Tiene este cable pelado, cierro el prostíbulo.
¿Sí me entiende? Tiene un cable pelado. O sea, usted supiera lo que puede hacer un alcalde. ¿Me entiende? No hay buena ventilación. Está vencido el coso del matafuego. El extintor. Oye, hay mucho por hacer. O sea, de verdad hace falta es voluntad política. Pues no sé, plata es plata. Pero la gente no está por eso, créame. La gente, cuando tú le das una causa, pues míranos a nosotras. O sea, Elena podría perfectamente estar sacando traquetos de la cárcel y sería millonaria como tantos abogados. Y está aquí dando la pelea por nosotras. Y la amamos. Bueno. Esa frase me parece divina para cerrar. Y pues nosotros no tenemos murallas, pero tenemos montañas. Nosotros somos la montaña. Nosotros tenemos que ponernos esa bandera porque somos enamorados y enamoradas de nuestra tierra, porque ha sido una tierra muy sufrida y entonces yo soy la montaña y yo soy la montaña que va a bloquear esto que nos está destruyendo como sociedad. Y tenemos que lograr que pase lo que está contando Clau con este chico en Cartagena, que llegue al punto a que sean los niños también y las niñas y todas las personas, los hombres que tienen que tomar un papel más activo en esto, porque sí, ay no, lo que ellas digan, no es lo que ellas digan, hay que tomar un papel activo acá. Somos países muy enamorados de la tierra, mostrémoslo, ¿no? Somos la montaña y aquí no pasarán. Ay, me encanta.